Tres. Ya, ok. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches. ¿Cómo están? Nuevamente acá en otro programa más de Yaneli, hablando con Yaneli, conversando con Yaneli. Así es, el día de hoy tengo la oportunidad de entrevistar al escritor Abel Carvajal de Lima. A ver, voy a hablar algo de él, ¿no? Él es un escritor que ya tiene varias publicaciones, como por ejemplo dos poemarios, dos microrelatos, dos novelas breves y un libro de cuentos. Pero antes de seguir nosotros investigando más sobre la vida de este escritor limeño, tan joven él, nosotros quisiéramos que se presente acá en este humilde programa de su servidora. ¿Qué tal, Abel? Bienvenidos al programa. ¿Cómo estás? Mi estimada Yanele, muchas gracias. La verdad que muy agradecido por esta oportunidad, por el espacio. También felicitarte por este espacio importante que estás inaugurando. Bueno, agradecido, la verdad. Muchas gracias por esta invitación. Así es, Abel. Bueno, más bien te agradezco Bueno, yo a ti por la oportunidad dentro de tu tiempo tan ocupado que tienes, ¿no? Sobre todo con esa bonita labor que es la escritura. A ver, dime, ¿desde cuándo así, conociéndote un poco más en este espacio, yo te quería preguntarte, ¿desde cuándo te nació el amor por la escritura? A ver si nos comentas un poco cómo fue que nació el escritor. claro, por ejemplo, para empezar, Abel Cardejal es un seudónimo realmente. Yo soy peruano, soy limeño, es verdad, yo nací en Lima, pero tengo raíces, como diría José María Arguedas, todas las sangres, hay mucha mezcla ahí en el árbol genealógico, ¿no? Pero mi verdadero nombre realmente es Abelardo Cárdenas Carvajal. Bueno, Ajá, ok. creo que se fusiona específicamente mi seudónimo, porque a mí, bueno, a los Abelardo le dicen Abel, es de Cárdenas y Jal de Carvajal. Entonces, Cardejal es la fusión de los apellidos, ¿no? Bueno, hablando un poco acerca de mí, bueno, yo soy padre, autor, editor, trato, intento ser en la escritura, en la creación de los escritos, básicamente de manera personal. Trato, bueno, soy equilibrado, risueño, De lleno todo de un poco. escaramuzas que me ayudan a escribir, por supuesto. Y Claro. también tengo mundos que habitan en este personaje de luz y sombra, de sueños sin dormir, de misterios en verso y pasional, con lo incierto de las historias que escribo, básicamente, o que puedo transmitir. A mí me dio, o me dio la idea de poder escribir de repente a los 13 años, ¿no? Yo creo que compartiendo un escrito importante, un escrito que vale la pena siempre recordar y que a veces uno trata de aparentar por X motivos. Yo creo que encontré, por ejemplo, compartiendo un poema para alguien especial, que hasta el día de hoy no sabe que yo se lo dedique, encontré Una que había otra inspiración, manera de una poder inspiración. expresarlo, ¿no? Y yo creo que lo que pasa es que cuando empecé a escribir a los 13 años, imagínate, a esa edad uno empieza a escribir temáticas que tienen que ver con su vida diaria, con su entorno familiar, pequeñas experiencias que uno va almacenando de acuerdo a su edad, ¿no? Y bueno, esa edad de los 13 años no es nada fácil, creo que uno empieza a tener equilibrios emocionales, Sí, sentimentales, la verdad que rebeldía, y tantas claro. cosas que uno va experimentando en el Empieza transcurso a de la aflorar los vida, ¿no? sentimientos. Pero bueno, realmente Claro. esta fue la primera experiencia que tuve en ese punto. Ajá, Creo que estoy genial. hablando Bueno, mucho, ¿no? no, está muy bien, excelente. No está muy bien, sino que me estás Ah, diciéndome ya, desde muy perfecto. chiquito, o sea, imagínate, 13 años, definitivamente era muy pequeño, ¿no? Pero entonces desde ahí empezó, que empezaste a escribir y toda esta situación que, bueno, te ha hecho cada día más fuerte en el tema de la escritura hasta el día de hoy que ya eres un escritor reconocido, ¿no? Dime, a ver, y tus poemas en sí, ¿en qué fechas más o menos ha sido que los has hecho? ¿Ha sido tus primeras producciones que has tenido tú?
¿Y de qué se tratan? O sea, ¿son de sentimientos, amor, romance, o de repente es otro, Claro, no sé, por ejemplo, qué es? el, claro, el primer libro, por ejemplo, que se titula Monólogo de algún cuerdo, es un libro prácticamente, lo defino como un libro muy experimental, de recopilatorio, es un libro recopilatorio porque ahí rescato poemas desde que tengo 13 años hasta los 21 años, ¿no? Es casi como un diario, ¿no? Y que a la edad de 20 años, estando en la universidad, me animé o me arriesgué a poder darlo al público o presentarlo o darlo a conocer, que es algo difícil porque creo que ese afán de poder expresar tus emociones en un libro, creo que es de Claro, valientes. A esa edad es bien complicado. La gente no te entiende, la gente te ve rara, la gente te ve un poco extraño, ¿no? Pero a mí me gustaba y me llenaba, ¿no? Entonces, yo entendí lo más al importante. hacer eso, a mí, yo creo que a esa edad se llama madurar un poquito más, ¿no? Porque de repente a algunos chicos le dan vergüenza, quizá. Le da vergüenza compartir o mostrar lo que uno hace o lo que uno trata de expresar. Pero a esa edad empecé a tener un poquito más valor, ¿no? Y más aprecio hacia mi persona como persona y como autor también, ¿no? Entonces, una aventura Claro. muy maravillosa. En ese libro, Monólogo de algún acuerdo, es un poemario específicamente experimental, personal, tiene temática urbana y también sentimental, básicamente, ¿no? Son historias rescatadas de los 13 años hasta los 21 años, que son básicamente experiencias que tienen que ver con, con mi vida, ¿no? Con un aspecto social de mi entorno, de lo que veía, de lo que veía en mi entorno. En este libro empecé a formar un poquito mi estructura de autor o mi temática o la manera de cómo podía yo formular o estructurar un trabajo, un poema. Por ejemplo, ahí implico mucho el asunto de lo visual, auditivo y también son historias que tienen que ver con mi vida diaria. Ese poemario habla de eso, básicamente. Por ejemplo, A ver, aquí, déjame ver. disculpa que te corte, una pregunta. ¿El nombre de tus poemarios, cuáles son? Sí, por ejemplo, Monólogo de algún cuerdo es el primero. Luego publico Para que me odies como te amo en el 2009, que es un poemario de amor y desamor. Tiene esa temática básicamente, ¿no? Luego publico Ideas que esperan una pera, que es el primer libro de relatos breves, que tiene básicamente temática urbana y temática social, ¿no? Como cuentos cortos, ¿no? Y que básicamente implica muchos aspectos, bueno, experiencias personales, experiencias que tienen que ver con la realidad, con mi entorno. ¿Qué más? Dime, Historial de un escritorio. Dime, dime. no, yo te estaba preguntándote porque, bueno, la verdad primero estaba viendo la situación de los poemas, como me estabas diciéndome, ¿no? De los dos poemarios, pero el poemario que me dices que habla de Ya. amor y de desamor, ¿cuál es el poema que más te ha impactado, que de repente has sentido más? Tú sabes que las personas que escribimos, pues, ¿no? Como que sientes algo muy profundo. ¿Cuál ha sido el poema que más ha sido el que te ha impactado, ¿no? Dentro de todos los bonitos poemas que has escrito, claro, ¿no? Sino que en el tema del poemario, Claro. el segundo poemario, el que es de amor y de desamor, ¿cuál es el poema que más te ha impactado a ti, que más te ha gustado que has escrito? Este, yo creo que hay un poema muy trascendental para mí en ese libro, ¿no? Para que me odies como te amo tiene esa esencia del equilibrio emocional, sentimental y de esas dudas y de esas escaramuzas que uno siente, ¿no? Cuando tiene sentimientos encontrados. Uno de los poemas que a mí más me agrada de ese libro, del libro Para que me odies como te amo, se titula Disculpa. Y es básicamente, creo que es el primer poema que escribí de ese libro. Pero no es una disculpa como que de haber cometido un error, sino que habla de una disculpa por haberse enamorado de alguien que básicamente de repente es imposible ese amor, algo así. No sé si me dejo entender.
una disculpa de Y no tú sabes poder que no va a tener ser ese, correspondido. claro, de no ser correspondido, ya, ok, te entiendo. ¿Puedo leerte un fragmento de ese poema? ¿Te parece bien? Claro, 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 ahí ¿Te tienes la gustaría? disposición por completo. Sí, me encantaría escucharlo, me Bueno, a ver, encantaría escucharlo. voy a leer este poema. Mira, dice así. Mucho, puedes ¿Me puedes hablar escuchar un bien? poco, sí, pero puedes hablar un poquito más A alto ver, porque no nos escucha mucho, se escucha bajito. Ya, a ver, dime. a ver, déjame ver. A ¿Ahora ver, sí me me escuchas encantaría. bien? Sí, 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 Ya, sí, sí, perfecto. te escucho bien. Por ejemplo, dice así, dice, disculpa si no tengo la culpa, pero la falta es por pecado mío. Disculpa por no escuchar tu permiso, que se desviste buscando perdones. Disculpa, pero no tengo la culpa por estar enamorado de ti. Disculpa, pero prefiero no disculparme porque nunca supiste de culpable. Disculpa, este culpable es inocente sin dejarle un recado a tu alma gemela. Disculpa por el silencio y por decir que no tengo boca para silbar. Disculpa esta culpa mal vista, ya este mudo que habla mucho. Disculpa por echarme la culpa de querer aceptar lo que no dice. Disculpa, porque solo quiero decir que la quiero. Disculpa, pero no fue tu culpa haberme enamorado de ti. Bien, a ver, me gustó, genial. Créeme, estás disculpado, estás disculpado. Y no, a ver, está muy bien, te felicito, de verdad. Está muy bonito, ¿ah? Está muy Pero bonito, se nota. realmente ese poema, eso te digo, sinceramente, ese poema se lo dediqué a alguien muy especial y en ese tiempo lo Claro, escribí. Lo escribí en el año 2009 por ahí, si no me equivoco, y ya. se lo dediqué a alguien y esa persona sí supo y se lo entregué, ¿no? Porque entendí que a veces, bueno, uno va aprendiendo con el tiempo de que a veces el amor, bueno, el amor, uno tiene que ser correspondido, tiene que ser dual, ¿no? Si no es así, pues prácticamente uno lo que le queda, y siendo autor, lo que le queda de repente es expresar tus sentimientos en el papel. Y eso también es un bonito detalle, ¿no? Que queda para siempre, pienso yo. Sí, sí es verdad. Que queda para siempre, de verdad. Bueno, yo creo que no hay nada más bonito que es cierto que ahora estamos en esta situación de la tecnología, ¿no? Que nos da la oportunidad, por ejemplo, de poder entrevistarte. Mira, imagínate, desde acá de Chiclayo hasta Lima, ¿no? Pero no hay nada más romántico y más bonito que unos escritos en hoja, ¿no? Yo creo que es lo que no se debe perder jamás, no debe perderse jamás, definitivamente, ¿no? A ver, qué interesante, ¿ah? Me gustó bastante escuchar este poema, gracias por deleitarnos esta noche, está muy bonito. Pero dime, ¿y cómo así de poemas pasaste a microrelatos, ¿no? Y después a novelas breves? ¿Cómo fue ese cambio? O sea, empezaste con poemas y después ya empezó a cambiar. ¿Cómo fue? Dime. Sí, bueno, lo que sucede es que, bueno, yo creo que con el tiempo uno va descubriendo ciertas temáticas, ¿no? No solamente con tus experiencias, sino que también con lo que lees, ¿no? Empecé a leer de todo un poco y eso me influenció mucho también para poder también escaparme de la poesía o de la estructura poética y también poder crear relatos cortos. Creo que eso me ayudó muchísimo. Ideas que esperan una pera, creo que influyen muchas cosas, ¿no? Influyen cosas básicamente sociales, que tienen que ver con mi realidad, con el entorno en donde vivía, en donde vivo, ¿no? Y que expresan muchas realidades ficticias también. Uno, al ser escritor, puede crear cosas, básicamente, pues, un mundo distinto, un mundo Claro. que trata de poder acomodar tu propia realidad también, quizá. Y eso es lo maravilloso de poder inventar tu mundo y eso es agradable. Y también en el otro libro, Historial de un escritorio, que es el primer libro de novela breve, y Ya. que trata de un personaje básicamente
silencioso, callado, que no dice su nombre en la historia, por X motivos que tiene que ver con la trama del libro. Vive solo, vive en un lugar que se llama la calle Realidad, y en ese espacio en donde él habita, hay un escritorio obsequiado por su abuelo fallecido. En ese escritorio, este personaje empieza a relatar en un diario lo que pasa en su entorno, ¿no? Escribe sobre él, escribe lo que sucede en el entorno en donde él habita y donde ahí expresa lo visual y también lo que le cuentan, lo auditivo, ¿no? Y son historias que tienen que ver básicamente con Lima. Eh, Me acuerdo que también hay historias que pude rescatar de Huancayo también, porque en esa época, en ese tiempito ya, empecé a viajar a algunos lugares del Perú para promover mi trabajo y bueno, pude rescatar historias de muchos lugares, ¿no? Para poder iniciar ese trayecto o ese material de historial de un estudio. Y que bueno, hay Indagar más que muchos, hay todo, ¿no? Para muchos, poder hacerlo más interesante el microrelato que estabas haciendo, ¿no? Bueno, y decidiste viajar a Huancayo. Sí, bueno, una bonita experiencia, me supongo que habrá sido más que todo, te ha llenado a ti de más ideas para estos proyectos tan importantes que los has ejecutado como escritor, ¿no? Dime, a ver, y con respecto a tu libro de cuentos, dime, ¿cómo ha sido tu experiencia? ¿Has podido ya de repente trabajar con estos libros de cuentos en algunas instituciones educativas, promocionando? Has podido ya hacer esto como escritor? ¿O cómo has hecho? ¿Has participado en ferias de libros? ¿Cómo has hecho que aún más sea conocido Abel Carvajal, ¿no? sí. En este medio? Te cuento que el libro que más me dio a conocer, el libro que más me dio a conocer es justamente el libro de Cuenten, porque tiene una definición o una experiencia, ¿no? Muy enriquecedor, porque yo empecé a escribir ese libro, Cuenten, cuando me entero que iba a ser papá, por ejemplo. Y eso me pareció maravilloso. Eh, Cuando yo me entero por primera vez que iba a ser papá, cuando me dieron la noticia que iba a ser Ya, papá, la paternidad. en vez de que me asuste, me dio alegría y empecé a recordar cosas de mi niñez, por ejemplo, ¿no? Eso nunca me había pasado. Entonces, recordé mis primeros temores, mi primer amor también. eh, También recordé de repente esa convivencia entre hermanos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Recordé a un can o un perrito muy importante para la familia, por ejemplo. Es decir, empecé a recordar cosas de mi niñez. Y ahí, en ese libro, nació, por ejemplo, el primer cuento de Hay un gigante de pulgada, que habla justamente sobre los temores, ¿no? Ahí nació La pera que se desespera, que habla, por ejemplo, sobre la autoestima, o Dulces para su caramelo, que justamente toca el tema del primer amor, ¿no? Dulces para su caramelo habla de ese sentimiento sano, tan puro, y al mismo tiempo también yo incluso Del amor el inocente, cuento ¿no? Del amor La banana, inocente. Del y amor inocente nació habla. La banana enana y sus cuatro hermanas, por ejemplo, ¿no? El cuento La banana enana y sus cuatro hermanas, que habla sobre no pelearse entre hermanas. Ese libro, Cuenten, es el más importante en mi carrera. Se vendió prácticamente como 10.000 libros, te cuento. Desde el año 2013 hasta el año 2015, y pude hacer un tiraje de 9 ediciones, por ejemplo, ¿no? Es el libro que más he vendido hasta el día de hoy, es el libro que más se vende de mi carrera, porque creo que ese libro tiene algo especial, tiene un formato como un libro cuaderno, los chicos pueden pintar, leer y darle el final a la historia. Es decir, es un libro muy, ya que nunca había escrito también un libro
cuentos para niños, pero bueno, fue el libro, ¿no?, donde me dio a conocer un poco más y pude viajar por el Perú en ferias del libro y pude promover mi trabajo en varios puntos, ¿no? Ese libro es muy importante para mí, la verdad que sí. Mm. ¿Me No, puedes qué interesante. escuchar? ¿Me escuchas bien? Sí, sí te escucho. Lo que pasa es que ¿Me escuchas bien, a verdad? veces, Ah, ya, chévere. sí, sí, se escucha bien, no hay problema. Sí, 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 está excelente, estamos bien. Yo te escucho claro. Lo que pasa es que tu voz es un poquito bajita, pues, ¿no? Entonces yo tengo que tomar mucha atención lo que me estás diciendo ¿En serio? y lo que me Porque dices. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. estoy hablando fuerte, te cuento. Me parece raro que no se escuche bien. Estoy hablando fuerte, qué raro. Abel, Pero escúchame, bueno, pero no hay problema, creo que no hay este libro problema. de cuentos que tienes es un libro para qué edades normalmente. El último libro que es el más importante para ti, que me estás contándome que hay una relación de cuentos ahí. Dime, ¿cuántos Mira, cuentos tiene ese libro el y libro, para qué edades normalmente lo has hecho este libro? ¿Para qué edades? bueno, mira, yo creo que para los cuentos no hay un límite de edad, lo pueden leer No, lo que pasa es desde que un año hasta 100 años, creo, ¿no? Pero hay algunos que te claro, escucho. la estructura en sí es para los niños. Sí. ¿Me escuchas bien, verdad? Sí, 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 ¿Me te escuchas? escucho normal, yo te estoy escuchando, sí, sí, Ya. sí. Te cuento que básicamente, digamos, ese libro va dirigido a partir de 5 años hasta casi todo primaria, ¿no? Por ejemplo, los niños de primaria eran básicamente los lectores que más pedían ese trabajo, ¿no? Que más se familiarizaban con ese libro. Pero al mismo tiempo, tanto en ferias de libro, ahí, bueno, básicamente la gente de toda edad lo adquiría porque parece que tiene algo especial ese libro, ¿no? Pero va dirigido básicamente para todo primaria. Lo pueden leer niños desde 5 años hasta los 10 hasta los 12 años, Hasta lo y que es una quieras, experiencia muy hasta lo maravillosa. sí, Hasta sí, definitivamente. la de años. Ah, a ver, en Facebook veo que promocionas mucho Sol de enero en abril, que son relatos de versos. Eh, Creo que eso es lo último que has estado escribiendo, ¿no? Sol de enero en abril, ¿no? Y Es el es último libro, como que bien es claro, ¿no? El nombre el que le último has libro. puesto, Sol de enero en abril. O sea, es como que hay algo medio raro, ¿no? Dime, ¿a qué se debe la complejidad de ese nombre? Mira, te comento que básicamente tiene una base importante, ¿no? Que hay que rescatar, creo yo. Porque Sol de enero en abril refleja un poemario de 50 caminos por versar destinos, algo así. Es Bien. como un camino tiempo. Tiene destinos que se van uniendo por momentos equilibrados, donde el contexto social se refleja en versos que se las lleva el viento. Básicamente, las cartas son como cartas, ¿no? Con Ya. suplicio sentimental. También son parte de este libro porque el título dice muchas cosas, ¿no? Ese libro, Sol de enero en abril, lo empiezo a escribir desde el año pasado, desde que empezó la cuarentena, por ejemplo. Yo tenía planeado o eso de poder crear ese libro. eh, Prácticamente lo estaba empezando, iniciando el año pasado. Y en marzo todo este asunto de la cuarentena, ¿no? Y prácticamente nos quedamos encerrados. Y el libro lo Ah, ok. termino básicamente en abril. Ah, ya. Coincidentemente, creo que inconscientemente, este, creo que estaba marcado, ¿no? Empecé desde enero, terminé en abril, y como que el título creo que me fue llevando. Mientras yo escribía, cuando yo escribía las historias, y yo básicamente no tenía el título todavía del libro,
supe bueno, que estaba ahí anexado con mis experiencias, con lo que había escrito y también con todo ese equilibrio emocional que uno le pone como autor también. Por Claro. ejemplo, este libro de Sol de Enero en Abril, que voy a ver si puedo leer algo. Ah, ya, genial. Mira, te voy Ah, a leer a ver, algo, ¿no? ya, léelo, te escucho. Yo empiezo, claro, yo empiezo en enero escribiendo este poema que te lo voy a leer, que se titula Huesos en migajas, así se titula, Huesos en migajas. Y tiene un contexto básicamente, si se puede llamar social también, por supuesto, creo que está implicado en ese embrollo, ¿no? Dice así, huesos del embustero que derrochó sus ridiculeces, desganando los sueños del pueblo atado, huesos del valeroso celeste e incansable soldado sin sol. Pero las migas no se llenan de hambre sin la pobredumbre. Huesos de 1000 hombres mutilados por la venta de un traidor ejecutado. ¿Qué resumen dan los nefastos? La vida se muere por fechado. Donan migajas a esos servibles que minan su vida y rigen su suerte. Clamor de esos huesos calcinados y se comen sus sueños migados. Comiendo el hueso de hormiga, desconecta la plegaria de un pueblo. Mi calcio se deteriora por desmanes y me carcome la ira del soplón. Huesos calados en mis entrañas, quebrándose de frío por la malicia. Las migas que se al suelo se recogen con el tacho desdeñado. Ahí está. Genial. A ver, hemos conversado ya varias veces y no me habías leído tus poemas, la verdad. No me habías leído tus poemas. Ahorita he tenido la oportunidad de escuchar por ti mismo los poemas. Te felicito, está muy bonito, la verdad, te felicito. Sale fuera del paradigma normal que hay esos poemas, ¿no? Que son un poco más sencillos. Me pareció muy bonito tus poemas. Y a ver, ya dejando de hablar un rato del escritor, Gracias. bueno, de todo lo que tú eres, en verdad. A ver, yo quiero que me digas, cuando empezamos la entrevista, tú me dijiste, bueno, soy papá. Fue lo primero que me dijiste, ¿no? Soy papá. Dime, ¿cómo así ha cambiado Abel Carvajal, como escritor a como padre? Dime, ¿ha cambiado en algo? ¿Sigue siendo el mismo? ¿Ha variado de repente tu estilo de vida? ¿Cómo ha sido así que que has cambiado tú, ahora que, bueno, ¿no? Ves el bebé, estás como papá y a la vez como escritor? Dime, ¿cómo ha sido que tu vida ha cambiado desde cuando eras soltero y ahora ya con un bebé, con una familia? Bueno, bueno, yo siempre digo que primero soy papá y después soy escritor, editor, lo que viene, todo lo que viene, ¿no? Todo, Este, todo. yo creo que uno realmente para ser papá, pues uno no viene con un manual ya, uno va experimentando, ¿no? Uno tiene que improvisar un poquito también, ¿no? Eh, Ha cambiado muchas cosas, pero ha cambiado para bien. Yo creo que ha cambiado para bien porque la experiencia de ser papá te ayuda mucho, te enriquece mucho, te humaniza mucho también, te humaniza, te vuelve más sensible, te vuelve estricto también por momentos, es algo normal, pero bueno, te vuelve un poquito más responsable también, ¿no? Con todas las circunstancias que se va manejando y que se ve en tu vida, en la vida, en mi vida, ¿no? Más Pero responsable, me estás la verdad que, diciendo, ¿ah? Más responsable. A ver, tú me dices, no, es que ya he pero cambiado, claro, uno se puede más responsable. no, Sí, sí, es es verdad, como papá ya. la verdad que cuando cuando uno está soltero, de repente tiene algo de irresponsable a veces, ¿no? Bueno, yo también he gozado ese aspecto de la responsabilidad, pero uno va cambiando, uno va madurando y
ya ve, digamos, tiene que haber un cambio específicamente, pero un cambio para bien. Pero yo creo que uno va almacenando recuerdos, momentos y circunstancias alegres siendo papá, ¿no? Yo creo que es importante. Y creo que ese lado de ser padre también es bueno rescatarlo, también es bueno valorar, ¿no? Creo que es Claro, importante eso. definitivamente, definitivamente como persona creces más, es algo muy bonito ser padre, yo también soy mamá, ¿no? Y definitivamente es una experiencia única en la vida. A ver, dime una cosa, ¿y cómo así te ha afectado esta situación de pandemia? Tú me estás diciendo que el Sol de enero en abril nació en esta situación cuando empezamos con la cuarentena, ¿no? Pero en sí la pandemia ha afectado tu trabajo como escritor. Ahora, ¿cuáles son tus proyectos para más adelante? Si Dios quiere, acá en Perú salimos de esto y aunque sea estamos un poco inmunizados en el mes de septiembre, se tiene estimado, si Dios quiere, ¿no? Dime, ¿cuáles son tus proyectos para más adelante? Claro, ahorita tengo prácticamente 2 libros en proceso también tengo, te comento. Tengo el libro Genial. Cuenten dos, que es la segunda parte con nuevas historias, ¿no? Y también tengo una novela breve que habla de mi padre. Mi padre, bueno, mi padre no está con nosotros, él falleció hace 5 años, y estoy empezando a escribir memorias, cosas maravillosas que pasé con él, y prácticamente ya tengo todo el material ya avanzado. El libro se va a titular Ah, El genial. bastón se fue sin equipaje, y bueno, es un libro que se lo dedico a él, con experiencias maravillosas que viví con él. Al mismo tiempo, eh, la pandemia en sí, cuando empezó la pandemia, la verdad que hubo una manera de incertidumbre, un poquito Claro. bueno, la situación estaba muy incierta, ¿no? Pero la verdad Todo, que todo. cuando empezó la cuarentena, sí, cuando empezó la pandemia, me tuve que actualizar. Yo nunca había bajado mis libros, por ejemplo, a Amazon, o nunca había encontrado o buscado plataformas digitales, nunca había hecho eso. Eh, hoy en día, hoy en día, prácticamente hay ferias de libro virtuales, y sin querer nos están internacionalizando, ¿no? Sin querer Sí, nos ¿verdad? estamos haciendo conocidos, ¿no? Y hacer contactos con toda esta red maravillosa, ¿no? De artistas y de gente que está eh, apostando por una cultura virtual, ¿no? En algún momento yo pienso de que cuando pase todo esto y que Dios nos cuide y que podamos vacunarnos, Que nos dé la uno oportunidad, pueda porque no salir, debe ¿no? ser muy bien. Uno pueda Sí, salir, ¿no? Uno pueda viajar, porque todas estas conexiones nos ayudan mucho, ¿no? En algún momento estas conexiones ayudan porque en algún momento de repente nos van a invitar a un lugar para poder viajar, para promover, para dejar libros en tal lugar y tratar de hacer un comercio y de promocionarnos un poquito más. Pero hay que aprovechar. Yo creo que yo, de manera personal, te digo, hay mucha gente que no cree mucho en las ferias virtuales o en las presentaciones virtuales. Pero yo siempre digo que una puertita, cuando se te abre, hay que aprovecharlo al máximo, ¿no? claro, claro. Esa Siempre puertita la te cosa. puede ayudar, ¿no? Te puede dar un panorama de repente breve, pero que al mismo tiempo puede ser un panorama maravilloso y extenso y que te pueda abrir muchos horizontes, ¿no? Y que hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Yo de manera A ver, personal lo tomo muy en cuenta y lo tomo. este, en Lima, yo cuando estuve, te cuento que yo estuve viviendo en Lima antes de la pandemia, ¿no? Estuve viviendo en Lima. Cuando yo vine a vivir acá a Chiclayo, ¡pum!, entró la pandemia, ¿no? Pero recuerdas que en el 2019, creo que en el mes de septiembre, octubre, no sé, hubo una feria de libro donde llegó eh, Vargas Llosa, no sé si tú, que fue en Jesús María, no sé si tú habrás participado de esa feria
que hubo en Claro, Lima, que fue claro muy que sí, importante. esa fue ¿Tú estuviste participando ahí? feria, en la Feria Internacional del Libro. Claro, Yo, dime, ¿qué hiciste? a mí me invitaron y yo estuve ahí, Ah, estuve mira, vendiendo mi ay, ya, libro, en un espacio, estuve en un espacio que me dio la Universidad Ricardo Palma. Ahí ya, tengo un amigo que es maravilloso, es un amigo muy querido, que se llama cercano, Alfonso muy Ruiz, cercano. que es un amigo muy, muy querido, que siempre estoy en contacto con él, es un viejo maravilloso, la verdad que yo lo aprecio muchísimo. Él me ayudó, me dio muchas veces me dio un espacio en la Universidad Ricardo Palma cuando había ferias de libro. Prácticamente yo era como el autor joven o el autor donde nos daban un espacio en la feria, ¿no? Yo tenía ahí ubicado una mesita o algo apropiado para poder, Era una feria inmensa, y era yo una feria hablaba, inmensa. promovía, invitaba a la gente que se acercaba, daba mi libro, la gente me compraba. O sea, era realmente un trabajo interesante, ¿no? De promover y de dar a conocer el trabajo de uno, ¿no? Pero sí, Claro, claro. A ver, estuve en dime la una cosa, feria, acá estuve en la feria y lo vi, y bueno, también lo vimos a Vargas Llosa ahí en a ver, yo Feria Libre. estaba leyendo que tú eres embajador de arte poética latinoamericana en Perú. Cuéntame un poco de tu experiencia ahí. Dime, ¿hacen tertulias, comparten poemas? ¿Cómo es eso? Sí, la verdad que, mira, Arte Poética Latinoamericana es un grupo maravilloso que se enfoca mucho en lo que es la poesía, el arte, la literatura, y nos reunimos siempre. Ya tenemos un año, estamos de aniversario prácticamente en este mes, estamos de aniversario, cumplimos un año, y la verdad que dentro de ese grupo, es un grupo maravilloso, encuentras escritores latinoamericanos, básicamente, ¿no? Y realmente yo soy el único de ese grupo, el único de ese grupo, estoy ahí anexado, ¿no? Y que la verdad que ha sido una experiencia maravillosa porque hablar, poder encontrarnos y poder expresar un poquito nuestra labor como escritores y expresar nuestras emociones, nuestra poesía y compartir nuestra poesía, ayuda muchísimo a enriquecer y a fortalecernos, ¿no? Yo creo que de eso se trata este, este oficio macho de escribir, ¿no? Pero la verdad que es una experiencia maravillosa. Y arte poética latinoamericana se basa en ese punto, ¿no? Se basa en poder presentar bueno, expresarnos como grupo sobre lo que es la Claro. poesía, presentarlo de una manera honesta, de una manera, eh, bueno, de Pero fíjate hermandad que también, por supuesto. me comentaste, pues, ¿no? De ese grupo, pero yo no lo he encontrado, fíjate, a ver, para poder participar. Tú sabes que yo también escribo y no he podido participar de ese grupo. ¿A qué se debe? ¿Que es un grupo cerrado? ¿Solamente algunos pueden ingresar? ¿O qué es lo que sucede? Al contrario, mira, ahora que nosotros hemos conversado, yo con gusto te puedo decir que puedes pertenecer al grupo, porque es un grupo maravilloso, Creo que la porque vez pasada conversando me comentaste algo sí, de eso. Claro que me lo has comentado. sí, ¿No? te Creo que sí comenté. conversamos. Yo me acuerdo que te dije un día, si no me equivoco, te dije, te quiero invitar a una tertulia, cuando me avisen o me digan que va a haber una tertulia y podemos llevar invitados o que de repente le gustaría pertenecer a ese grupo, ¿no? Sí, sería muy Sería interesante. maravilloso, Te lógico. cuento que, bueno, yo la verdad estuve participando de muchas tertulias, no acá en Perú, que soy bien honesta. Acá en Perú no he tenido mucho la oportunidad de poder participar con grupos de escritores. Solamente estuve participando de un grupo de escritores norteños, ¿no? Escritores norteños, así se llama. ¿No? Pero bueno, lo que sí me han invitado de otros países, ¿no? He participado mucho en tertulias de Argentina, de Guatemala, El Salvador, México, de México, Monterrey, ¿no? Y bueno, también ha sido muy divertido, pero fíjate que ahorita que tú me estabas dándome tu biografía, ¿no? Y lo que eras, me acordé, porque creo la vez pasada habíamos conversado, bueno, cuando hablábamos en privado, y me hablaste, bueno, de ese grupo de arte poético latinoamericano en Perú, pero no he tenido la oportunidad. Será cuestión de, ojalá Dios quiera que haya una oportunidad para poder participar, ¿no? Más que Claro, todo con gente te que ha venido de mi país.
te comento, ¿no? por ejemplo, yo te comento, ¿no? Yo de mi entorno, Ya, ¿no? Como autor, yo le invité a varios compañeros para pertenecer a este grupo maravilloso. El problema es que, como te vuelvo a repetir, hay compañeros que no creen en esas cosas. Me dicen, no, que es una tontería. En verdad, así me dijeron, ¿ah? sí, Entonces, ya, cuando me dijeron que es una tontería, dije, pero ¿por qué? Yo les digo, o sea, pero ¿qué va a ser una tontería si solamente que es un espacio, ¿no? Es un espacio donde puedes exponer lo que tú escribes y es una claro, manera de compartir, porque ahorita estamos en claro, pandemia, no podemos, ya claro, no no podemos tenemos estar ahorita, no tenemos el el- afán de antes, claro, el afán de antes. Antes viajábamos, ¿no? Por ferias de libro, promovíamos, íbamos a escuelas, eh, pero bueno, te cuento que cómo es el asunto, ¿no? Cómo es el asunto así de una manera directa. Yo, al ser embajador de arte poética latinoamericana en Perú, si te gustaría pertenecer, tú seas embajadora del lugar donde tú estás, o sea, en Chiclayo, por ejemplo. ¿Me dejo Chiclayo. entender? Mira, no te voy a negar, no te voy a negar que esta situación de ese proyecto, como lo que yo ahorita estoy haciendo en entrevistar a escritores, no artistas, eh, bueno, de Así. repente, ¿no? Toda esta gente de este tipo de medio, ¿no? No te voy a negar que, Ujú. ay, perdón, dos, tres. Ya. Bueno, la cuestión es que me dijeron para poder formar esto, ¿no? Me dijeron para poder empezar con esta situación, ¿no? Mira, yo cuando llegué acá a Chiclayo, estuve muy entusiasmada con esta situación de poder formar grupos así, ¿no? Que tengan el mismo gusto por la poesía como mi persona, ¿no? Que tú me conoces que me gusta mucho escribir, ¿no? Ujú. Entonces, empecé a comunicarme con diferentes personas, pero de acá de Chiclayo no hay no hay grupo, no hay Facebook, no hay Instagram. Entonces, como que yo decía, ¿y ahora de dónde? Pero fueron muy amables conmigo, gente de Piura, que está muy cerca acá, Chiclayo, tú sabes, ¿no? Entonces ellos me acogieron, la verdad, en su grupo, ¿no? Y ahí fue donde entré a este grupo de escritores norteños, ¿no? Del Perú, así es, de, grupo de escritores norteños, poetas, escritores del Perú, ¿no? Y bueno, o sea, la gente publica, pero no hacen eventos, o sea, el administrador no sé qué hará, ¿no? Cuál será su idea, ¿no? Pero simplemente es eso, publicar y ya. Luego, por casualidades de la vida, empecé a conocer gente de Monterrey y en verdad así fue como empezó esto, ¿no? Y ellos me invitaron a sus tertulias y después gente de Guadalajara y después gente del mismo México y después fueron bajando, bajando hasta llegar nuevamente a Perú, a Argentina, ¿no? Y Guatemala, ¿no? El Salvador y así fue como empecé a esta situación a querer más compartir tertulias, leer, ¿no? Escuchar los poemas de otras personas, sus inspiraciones, sus sentimientos. Es muy bonito, ¿no? Es muy bonito. Yo al menos me encanta, ¿no? Yo todo el tiempo he estado metida en el tema, en el medio artístico, ¿no? Bueno, tengo amigos que son compositores, otros que son escritores, son poetas, novelistas, ¿no? Y bueno, ¿no? Siempre metida en esto. Me gusta mucho esto, pero tú sabes que yo de profesión soy abogada pero, pero esta situación me apasiona. Ahora yo lo que sí te puedo decir a él que te agradezco infinitamente por la idea que me estás diciendo para poder ser embajadora, pero primero quisiera participar contigo, ya que eres embajador de este grupo, ¿no? Y poder saber cómo estás, ¿no? Cómo es esta situación, contactarme con gente de acá de Perú, ¿no? Y del centro y del sur de Perú, ¿no? Hace más o menos unos días tuve una entrevista con un chico de un escritor de Ayacucho, ¿no? También muy interesante su entrevista con él. Más bien, yo te voy a pasar por el inbox o cuando te llame en nuestro privado, ¿no? Para invitarte que va a haber un encuentro internacional
¿no? De literatura que va a ser en Ayacucho, en Huamanga, ¿no? Y me pareció muy bonito. Bueno, a ver, ha sido muy interesante la conversación, he aprendido más cosas de ti, de verdad, como escritor, ¿no? Como escritor, eres una bella persona, de verdad, con mucho sentimiento, y yo sé que amas mucho a tu hijito también, bueno, que todo lo que haces es con buena vibra, con buena fe y todo lo demás, ¿no? Te agradezco infinitamente por tu amistad. Y, ¿sabes? Dime, ¿querrás decir algo al público ya despidiéndonos del programa? Bueno, mi querida Yanela, al contrario, gracias a ti por la oportunidad, gracias por invitarme a tu maravilloso programa. Es que es, es básicamente uno de los primeros programas, ¿no? Me parece genial, la verdad que Sí, te la auguro verdad que una sí, bonita experiencia en este aspecto, ¿eh? Te auguro una sí, bonita la verdad. experiencia, estoy seguro que va a salir muy bien. Te agradezco muchísimo. Y tú sabes que todo lo hacemos, todos tratamos de hacerlo de una manera adecuada, de una manera, siempre con cariño el trabajo, ¿no? Y creo que ha salido muy bonita esta entrevista y te agradezco muchísimo por esta No, velada tan agradable. Y gracias también a ti por tu amistad. La verdad que es maravilloso poder conversar contigo, conocerte y tener esta plática interesante, que ha sido una plática distinta, ¿no? Porque he tratado de hablarte un poquito más como autor, te he leído algo, porque creo que nunca he leído algo, ¿no? Pero bueno, la verdad que encantado yo, encantado de haber compartido este espacio distinto de mi vida, que es ser escritor, ¿no? Muchas gracias. genial, a ver, entonces ni modo, más que agradecerte por esta noche tan bonita que hemos pasado, gracias por compartir tus experiencias, tus proyectos, yo estoy muy agradecida contigo, desde ya espero que más adelante tengamos otra entrevista más y me puedas darme la primicia de repente para el lanzamiento de tus siguientes libros, ¿entiendes? ¿No? Y bueno, y que todo Sí, esté claro muy que sí. bien, bendiciones y ya sabes, igual al público, invitarlos de repente a poder leer los poemas, los microrelatos, las novelas de este gran escritor Abel Carvajal. Muchas gracias amigos y chao, chao. Bendiciones. Gracias.